Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Seguimos hablando de Jesús, y aunque el tema que le puse, Jesús y el Getsemaní, realmente lo que quisiera que veamos es que Jesús era todo Dios y todo hombre, pero como hombre tenía emociones, tenía sentimientos también. Y estaba viendo en las Escrituras que la Biblia registra 3 veces en las cuales Jesús lloró. Bueno, 2 de ellas dice directamente que lloró, y en otra de ellas habla de que él padeció, sufrió, etc. Pero esas 3 instancias en las cuales Jesús lloró, quiero que la veamos porque hay que ver por qué fue que Jesús lloró. O sea, Jesús no, aunque tenía sentimientos y emociones, no era un hombre emotivo, emocional o sentimental, sino que para que él haya llorado tiene que haber habido una razón para que esa emoción se manifestara, ¿cierto? Entonces, la primera instancia en la cual la Biblia registra que Jesús lloró, yo no sé si lloró antes de los 30 años, porque no, la Biblia no registra mucho, ¿verdad? Entre los 12 y los 30, y probablemente cuando era un niño, si se cayó y se raspó, a lo mejor lloró, pero no hablo de eso, estoy hablando de algo ya con un sentimiento. La primera vez es cuando él entra a Jerusalén. Él tiene la entrada triunfal en un pollino y salen, ¿verdad?, con palmas a decir salve, hijo de David, o le dan la bienvenida. Él va a entrar triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. Y antes, unos capítulos antes en Lucas, él está diciendo, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas, como creo que es Lucas 13. Él había estado doliéndose porque Jerusalén había matado a los profetas y a los que le eran enviados. Pero en Lucas 19 dice que él quedó viendo la ciudad cuando entró a la ciudad de Jerusalén. Veamos Lucas 19, 41 al 44, vamos a leer. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es tremendo ver que el Señor Jesús estaba anticipando lo que le iba a pasar a Jerusalén. Él tiene un dolor profundo al ver la ciudad, dice que llora sobre ella, llora sobre la ciudad, y llora porque se da cuenta que Jerusalén no lo está recibiendo, que Jerusalén realmente no se está dando cuenta quién es el que está llegando. O sea, dice, qué pesar, qué dolor, no quedará piedra sobre piedra, porque ustedes se han perdido del tiempo de la visitación. ¿Visitación de quién? De Dios sobre Jerusalén. Muchas veces puede venir una visitación particular de Dios a un lugar, a una congregación, a una ciudad, a un país, y nosotros no darnos cuenta. Hay visitaciones que son determinantes, que pueden cambiar el curso de una nación. Yo siempre recuerdo y siempre doy gracias a Dios que me permitió responder al tiempo de su visitación en 1984, cuando hubo un movimiento fuerte, espiritual, poderoso en el norte, pero sobre todo en La Lima y en San Pedro Sula. Fue un estremecimiento tal de la presencia de Dios en esos años, en donde gente que nunca nadie hubiera imaginado se convirtió al Señor. Fue evidente la visitación de Dios, y fue una visitación a través de diferentes movimientos espirituales que había y que hubo en La Lima.
pero se podía palpar, era algo increíble, todo giraba en torno al Señor, fue evidente la visitación. Y yo sé que de cuando en cuando Dios lo hace con diferentes ciudades, y yo estoy como expectante, esperando una nueva y poderosa visitación de Dios sobre el norte de Honduras, sobre San Pedro Sula, sobre La Lima. Yo creo que Dios tiene su mirada puesta en este lugar, en esta región y en esta nación. A pesar de todas las malas noticias que nosotros podamos escuchar, creo con certeza que Dios está preparando algo glorioso y algo grandioso para nuestro país, para nuestra nación. No estamos negando las realidades, pero sí creo que el proyecto de Dios está por encima y que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Jesús lloró sobre Jerusalén, o sea, lloró sobre la ciudad, lloró por la dureza del corazón de los que habitaban Jerusalén, por no darse cuenta de lo que estaba pasando, de que Él era el príncipe de paz, el que portaba la paz para Jerusalén y para Israel, pero que la gente no se daba cuenta. Eran pocos los que estaban apercibidos. Siempre hay algunos que sí se dan cuenta de la visitación, y de hecho los que siguieron a Jesús, como hablamos hace 1, 2, 3 domingos, los que siguieron a Jesús, que Él solo les dijo: ven y sígueme, y lo siguieron, era porque sí estaban apercibidos de la visitación de Dios, pero la gran mayoría no. La segunda vez que registra la Biblia que Jesús lloró fue cuando falleció Lázaro. Pero fíjese, vamos a leer Juan 11, 33 al 37. Es interesante, usted ya sabe que Jesús estaba lejos, le avisaron que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Jesús no se inmutó, estuvo tranquilo, se fue a la presencia del Señor. Dios le mostró que Lázaro iba a resucitar, por lo tanto Él se quedó tranquilo esperando que Lázaro muriera. Y Jesús amaba profundamente a Lázaro, a Marta y a María, los 3 hermanos que vivían en Betania, que siempre lo hospedaban cuando Él llegaba, cuando iba hacia Jerusalén, y pernoctaba en Betania. Pero lo tremendo es la actitud o la reacción de Jesús al ver el corazón de María. ¿Por qué se conmovió tanto Jesús al ver el corazón de María? Porque María era la que siempre estaba a sus pies oyendo sus enseñanzas. Marta estaba afanada en todo tiempo tratando de servirle, de atenderle, de darle de comer, preparaba la casa, la cama, etcétera. Pero María, dice la Biblia, que se llevó la mejor parte. Y a Jesús le conmueve, le enternece el ver que hay personas que están a los pies escuchando su palabra. Entonces veamos en Juan capítulo 11, vamos a ver verso 33. Ya sabemos que cuando Jesús iba para Betania, salió a encontrarle Marta. Marta le reclamó, le dijo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús no le prestó mucha atención. Él siguió caminando y preguntó por María y la mandó a llamar. Entonces dice que María vino y se postró a los pies de Jesús y comenzó a llorar. Y ella, en una actitud diferente, le dijo: mi hermano no habría muerto si tú hubieras estado aquí. Pero ella lo hizo con sencillez, con humildad y postrada a los pies de Jesús. Entonces, Juan 11:33, Jesús entonces, al verla llorando, o sea, a María, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahora, nosotros sabemos que Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Él no tenía duda alguna, Dios se lo había mostrado, era un hecho. Él no tenía ninguna pregunta al respecto. O sea que Jesús no lloró porque Lázaro estaba muerto,
porque él sabía que iba a resucitar. Dice aquí que él lloró cuando vio a María llorando y a los judíos que estaban con ella. Entonces él se estremeció de ver el dolor de ellos. O sea, Jesús es empático con el dolor ajeno. Jesús no es indiferente al dolor de las personas. Él no lloraba porque se había muerto Lázaro. Él lloraba de ver el dolor de su hermana y el dolor de los amigos de Lázaro. Él se conmovió, él se estremeció y entonces, pero fíjese que dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, no fue que tuvo una reacción emocional, sino que se estremeció en espíritu, algo que representaba algo muy importante para él, el ver cómo ellos le amaban. No era tanto cuánto Jesús amaba a Lázaro, sino cómo vio Jesús que María y los amigos amaban a Lázaro. Eso lo conmovió en espíritu. ¿Sabe que Jesús se conmueve cuando ve el amor genuino y puro con el cual nosotros amamos? Entonces Jesús lloró al ver eso. Y la tercera vez que está registrado, aunque dije no especifica que lloró, pero fue más que llanto, es en Getsemaní, que es de lo que vamos a hablar un poquito esta mañana. Y quiero decirle que la palabra Getsemaní se deriva del arameo Getsemen, ¿y qué quiere decir literalmente la prensa del aceite o el molino de las aceitunas? Alguna vez ya lo he dicho, lo he explicado, la mayoría de ustedes debe de saber cómo es la prensa con que se machucan las aceitunas para producir el aceite de oliva. Es como un molcajete gigante de piedra. ¿Cuántos conocen esas piedras de moler de piedra negra? Sí. Si las conocen, y también hay unos como morteritos de piedra negra que hacen así para machucar las especies, ¿sí? Bueno, más o menos así, pero bien gigantesco, solamente que hay una rueda hecha de piedra así grandísima que va girando, va dando vuelta, y esa rueda de piedra dentro de, digamos, un recipiente también de piedra va machacando todas las aceitunas con todo y semilla hasta que le sacan todo el aceite. Entonces esa es la prensa del aceite. Esos lugares lo llaman lagar, donde se produce el aceite, y en este lugar que luego se llamó el huerto de Getsemaní había una prensa de aceite. Por eso ese lugar tuvo el nombre de Getsemaní o Getsemen. Y el huerto de Getsemaní queda en el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos era uno de los lugares que Jesús frecuentó más con sus discípulos. Él iba allí a orar, iba allí a reunirse con los discípulos. Era un lugar de oración. Si alguien conoce físicamente el Huerto de los Olivos, ¿cuántos aquí han estado en el Huerto de los Olivos? 1, 2, 3, 4, nada más. Creí que eran 5. Bueno, el Huerto de los Olivos es un lugar, bueno, obviamente lleno de árboles, de olivos o aceitunas, la mayoría de ellos legendarios, o sea, tienen muchísimos años de estar ahí. Y es un ámbito así de mucha tranquilidad, muy como preciso para sentarse a meditar o a orar. Y en las faldas, en una parte de allí del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está en alto y uno desciende y baja al lugar que se llama Huerto de Getsemaní, que está en la parte más baja y tiene, creo que son 8 árboles de olivo que datan de más de 2000 años. Y se cree que este es el lugar donde Jesús pasó la noche antes de que vinieran a prenderlo, a apresarlo para llevarlo a crucificar. Y que él pasó esa noche allí con sus discípulos y estaba en aquella batalla de si pasar la copa o tomarse la copa de la ira divina por el pecado del mundo. Se dice que allí a Getsemaní es donde vinieron los ángeles del Señor para servirle, pero también en ese lugar es donde Jesús fue traicionado por Judas con un beso, y ahí fue que lo arrestaron.
Entonces el huerto de Getsemaní es como una arboleda particular dentro del Monte de los Olivos y está en las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén, está casi a la entrada. Cuando usted está en Getsemaní o desde el Monte de los Olivos, puede ver las puertas de entrada de la ciudad de Jerusalén, separado por el Cedrón. Es muy fácil verlo. La oración en el huerto de Getsemaní, fíjese que los 4 evangelistas lo hablan, lo narran de diferente manera, pero la mayoría de los hechos principales coinciden y sobre todo describen la angustia que tenía Jesús para empezar todos los sufrimientos que allí iniciaron. Es decir, hasta ese momento, bueno, Jesús había realizado su ministerio en Israel, pero ese era el momento en donde comienza lo que llaman la pasión de Jesús. Algunos le llaman el Vía Crucis o los pasos desde el momento que es arrestado. Vaya conmigo a Mateo 26, vamos a leer lo que esto significa. Vamos a leer del verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos, o sea, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. O sea, Jesús los deja sentados y él se va a ir solo a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Santiago, ¿verdad?, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Yo quisiera que usted subraye eso. Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, mis amados, que las vigilias en oración nos previenen la tentación, ¿cierto? ¿Está de acuerdo? Bueno, velad y orad, o sea, juntas las 2 cosas. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, o sea, la segunda vez, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Quiero que veamos varios puntos aquí. Jesús estaba orando al Padre por el momento que le iba a sobrevenir. Y él deja a sus discípulos más cercanos, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, para que estén velando en oración. Ahora, ¿qué era lo que Jesús les pedía a los discípulos? Que oraran. No era para que no lo apresaran, no era para que no lo crucificaran, probablemente era para que él fuera fortalecido en ese paso que tenía que dar. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, no le quedaba mucha alternativa, pero les pedía a sus discípulos que por favor oraran por él. Él, siendo todo Dios, bueno, y todo hombre, tenía necesidad de que los allegados a él oraran por él. ¿Sabe que cuando tenemos comisiones específicas de parte de Dios, tenemos necesidad de la oración de los discípulos del Señor, de los hijos de Dios? Hay muchas cosas que parecerían fáciles o de afuera se ven fáciles,
Pero solo el que está desarrollando la misión sabe si es fácil o es difícil. Me preguntaba mi mamá ahora que estuvimos con ella y ¿cómo le fue en Miami? Bien, mami, gracias a Dios. ¿Y cómo estuvo? Pues estuvo un poquito troleado, le digo, porque llegamos del aeropuerto como a las 4 de la tarde y bueno, ni comimos creo, y a las 7:30 había que ministrar, le digo, y luego el sábado de nuevo y el domingo 2 veces, en la mañana y en la tarde. Y me dice, ¿y Rigo le ayuda a predicar? Le digo. Y dice él, pero es que a ella le gusta. Y sí me gusta, pero solo Dios sabe las que uno pasa, porque aunque me gusta y me deleito en dar la palabra, para mí es una inmensa responsabilidad dar la palabra de Dios a un pueblo necesitado. Porque parece que no, pero es como una tribulación, es una dificultad, no sé cómo llamarlo, porque uno puede tener muchas palabras que le pasan por la mente, pero yo no quiero ir con un mensaje preparado, con lo que me pasó por la mente, sino que necesito escuchar a Dios, cuál es la palabra que Él tiene para que el pueblo sea edificado. O sea, es importante no solo que la gente esté como espectadora, sino que sean edificados en lo que Dios quiere y en lo que necesitan, no en lo que ellos quieren, sino en lo que Dios quiere y lo que ellos necesitan. Entonces, muchas veces en el ministerio, la gente puede ver que, porque uno disfruta, porque obviamente hay que disfrutar lo que Dios lo mandó a hacer, si no está perdido. Si uno no disfruta lo que Dios le dijo que haga, mejor retírese. Pero realmente servimos a Dios en el ministerio porque disfrutamos hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos, pero necesitamos las oraciones para aún soportar momentos que son difíciles. No todos son alegres, hay momentos difíciles. Jesús sabía cuál era su comisión, Jesús sabía que era lo que le esperaba, sabía que tenía que hacer lo que no le quedaba de otra, pero no era fácil. Y aunque dice la Escritura que no se encontró ningún reclamo en su boca, que él nunca renegó, que él siempre le dio gracias al Padre, pero obviamente no era fácil, aunque lo hizo con gozo, con sumo gozo. Y él necesitaba de las oraciones de sus discípulos más cercanos. Y sin embargo, yo percibo que estos discípulos, aunque estaban tan cerca de él, nunca percibieron la dimensión o la magnitud de lo que iba a pasar o de lo que estaba pasando. Y por eso se dormían. O sea, creo que si ellos hubieran recibido la revelación o hubieran percibido realmente lo que estaba a punto de ocurrir, ellos no se hubieran dormido, quizá hubieran podido velar y orar. Pero no, dice que sus ojos estaban cargados de sueño, o sea, el sueño era más fuerte para ellos y se durmieron que lo que iba a pasar, que lo que estaba pasando. No tenían idea de la magnitud. Pero Jesús vuelve, como que les da otra oportunidad. Les dice primero, no han podido velar por mí ni siquiera una hora. Y regresa y lo vuelve a encontrar durmiendo y todavía le da una tercera oportunidad. O sea, Jesús es misericordioso, siempre nos da oportunidades, siempre nos da otra oportunidad y vuelve y los vuelve a encontrar dormidos. Y ya dijo, no, ya váyanse a dormir, les dice. Vayan, descansen mejor, ya que voy a estar peleando con ustedes. Sí, eso es lo que básicamente les dice. Mire, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y ya, de todas maneras, ya llegó la hora, ya viene el que me va a aprender. Y fíjese que Pedro, que usted lo ve aquí, ¿verdad? Que está dormido, es el Pedro que tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, vaya a Juan 13, verso 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir. Ahora más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Fíjese,
a veces nosotros aparentamos tener un celo por el Señor, que por ti soy capaz de hacer cualquier cosa, por ti me expongo, no importa el sacrificio que haya que hacer, no importa la persecución, yo siempre te voy a amar y te voy a seguir, yo siempre, Señor, voy a defender tu nombre, a poner tu nombre en alto, no importa lo que pase. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Señor, ¿a dónde vas? Ay, Pedro, donde yo voy ahora tú no puedes ir, después vas a ir en algún momento. Pero le dice el Señor, ay, Pedro, no, Señor, yo mi vida daré por ti. Pero Jesús, que conoce todas las cosas y se anticipa, le dice, mira, vas a ver, antes de que cante el gallo ya me vas a haber negado 3 veces. Entonces, volvamos a Juan 18, o vamos a Juan 18. Allí estábamos en Juan 13, vayamos, adelantémonos a Juan 18, desde el verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Estoy repitiendo lo de Mateo 26, pero desde la perspectiva de Juan, ¿ok? Al otro lado del torrente del Cedrón es donde está Getsemaní, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, mire, si quiere subrayar, sabiendo todas las cosas. O sea, Jesús lo sabía ya, él sabía lo que iba a pasar. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, fíjense en lo que le responde Jesús, yo soy. O sea, yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Yo soy el todopoderoso. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron. Fíjese, él solo les dice yo soy y ellos automáticamente retroceden y cayeron a tierra. ¿Sabe que esta es la única instancia donde la Biblia dice que alguien cayó hacia atrás o descansó en el espíritu? No hay otro lugar donde diga. O sea, creo yo que la presencia de Dios mismo en Jesús, y al decir con autoridad yo soy, cayó un peso que aquellos que venían a aprenderle retrocedieron y cayeron hacia atrás sin que nadie los hubiera empujado, nadie les impuso la mano. Fue la presencia del Señor. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, o sea, a los discípulos de él, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, Simón Pedro, el que acababa de decir, mi vida daré por ti, ¿verdad? Tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, Pedro estaba queriendo mostrar su celo por el Señor, su cuidado por el Señor. Y la manera de hacerlo era sacando la espada y cortándole la oreja al siervo, al que estaba allí con el centurión, como quien dice, viste, yo te puedo defender. Pero Jesús le dice, ya mete tu espada, ¿qué estás haciendo? Si yo tengo que beberme esta copa. O sea, Jesús les dice, yo ya sé que me tienen que apresar, yo ya sé que tengo que ser crucificado. Mete esa espada, deja de estarme queriendo defender. ¿Sabe que Dios no necesita que lo defiendan? A veces nosotros entramos en tontos argumentos con la gente queriendo defender a Dios, pero Dios no necesita defensa. Él se defiende solo y Él hace lo que tiene que hacer. Así es que vemos cómo Pedro está mostrando aquí su gran celo por el Señor y cómo lo quiere defender. Juan 18:15, y seguían a Jesús, Simón Pedro
y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Mire, hace 3 capítulos estaba sacando la espada, cortándole la oreja a Malco para defender a Jesús, y 3 capítulos después, o sea, momentos después, porque fue la misma noche, creo yo, o a la madrugada, está diciendo que no conoce a Jesús. Qué ambivalencia y doble ánimo el de las personas, ¿verdad? Y era uno de los discípulos que estaban más cercanos al Señor y el que tuvo la revelación de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué nos espera a nosotros? No sé. Y dijo: no soy, yo no lo conozco. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y bueno, si usted sigue leyendo se da cuenta que 3 veces lo negó y después cantó el gallo. 3 veces, tal como Jesús había dicho que él iba a hacer. ¿Sabe que por eso cuando vemos en Juan 21 que Jesús resucitado se aparece a Pedro, 3 veces le pregunta: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y lo manda a apacentar sus ovejas, a apacentar su grey. Y muchos dicen que le pregunta 3 veces: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Porque 3 veces él había negado a Jesús. O sea que tenía que confesar por cada vez que le negó que sí le amaba. Pero los hombres somos así. A veces los seres humanos decimos: contigo hasta la muerte, yo te voy a defender siempre. Pero cuando vemos el peligro, cuando viene la persecución, cuando vemos que algo nos va a pasar a nosotros: no, yo no sé de qué me está hablando, no, yo lo conozco. Y qué fácil es que neguemos al Señor en situaciones tal vez de persecución, ¿verdad? No sé si usted conoce, es una anécdota, pero es algo real que ocurrió en un país donde estaban siendo perseguidos los cristianos y el gobierno los perseguía. Y entonces habían unos cristianos que se reunían sin conocimiento de nadie en un lugar subterráneo como un tipo de catacumba. Y dice que llegaron los militares, llegaron vestidos de militares y comenzaron a decir: ¿quiénes aquí confiesan a Cristo? ¿Quiénes son cristianos? No, nosotros no. Todos decían que no. Bueno, se pueden ir los que no son cristianos, los que no creen en Jesús, váyanse, salgan. Y quedaron unos poquitos, unos 3 o 4. Y entonces los militares que estaban preguntando, porque era tiempo de persecución, y cuando ya se habían ido los que no conocían al Señor, estos militares dijeron: ahora sí, ahora empecemos la reunión, que esto se va a poner bueno. Resulta que los militares eran encubiertos, cristianos encubiertos, y lo que hicieron fue descubrir quiénes eran los pocos fieles que no negaban a Jesús, a pesar de que creían que los iban a matar. Y ahí se puso buena la cosa y se demostró que aquellos eran unos cobardes, que solo decían que amaban a Jesús por un momento. Entonces, muchas veces necesitamos padecer. Muchas veces, digamos, el centro de mi mensaje este día es que si amamos a Jesús, no pensemos que por ello no vamos a padecer. Porque a veces creemos en un evangelio muy liviano que decimos o dicen: ya Jesús pagó por mí, ya Jesús sufrió por mí, yo no tengo que sufrir nada. Y eso no es así. Yo creo que sí hay sufrimientos necesarios para sacar de nosotros el buen aceite de la unción. ¿Por qué padecemos y por qué sufrimos? Porque así como Jesús en esa noche en Getsemaní que dijo: si tú quieres, pasa de mí esta copa. O sea, él decía: yo no quisiera bebérmela, yo sé que va a ser difícil para mí, yo no quisiera ir a la cruz, es duro, es difícil, pero Padre, yo ante todo quiero hacer tu voluntad, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Si tú has determinado que yo tengo que sufrir, que padecer, que ir a la cruz y morir, yo lo haré por amor a ti.
Y Él sufrió por amor al Padre, pero ¿sabe una cosa? Cuando Él estaba en ese momento que decía, si tú quieres, pasa de mí esta copa, yo estoy segura que Jesús tuvo una visión o una revelación, no tanto del Padre, porque sí Él quería hacer la voluntad del Padre, pero yo creo firmemente que Él tuvo una visión de la humanidad, de todos nosotros, que a través de su sacrificio íbamos a ser redimidos, íbamos a ser salvados del pecado, del infierno, de la muerte, que Él por ti, por mí, por nosotros decidió ir a la cruz. Porque Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y Jesús dijo, aunque yo sufra, aunque yo vaya a la muerte, aunque yo vaya al madero, aunque me duela, aunque me claven, aunque me crucifiquen, pero es toda la humanidad la que está en juego. Era el sacrificio de un hombre para la redención de todo un mundo. Y Él tuvo el valor de decirle a Jesús, al Padre, lo voy a hacer. Y ese sacrificio tuvo repercusiones y seguirá teniendo repercusiones toda la vida, todo el tiempo, para todo aquel que en Él cree. Nosotros necesitamos pasar por momentos de sufrimiento por muchas razones. Y una de ellas es para ser empáticos con el que sufre. El que nunca ha sufrido no puede entender ni comprender al que sufre. Mi padre espiritual, el hermano Ángel, decía, no puede usted compadecer al que le duele una muela si nunca le ha dolido la muela. Es que un dolor de muelas lo hace rabiar, ¿verdad? Y es así. Muchas veces le decimos lo siento mucho a la gente, pero es como un formulismo, es algo por encima porque realmente no lo hemos pasado, no lo hemos vivido. Pero el sufrimiento, cuando es un quebranto del alma, pero nosotros lo ofrecemos es con sumo gozo, es una manera de ir presionando las olivas o las aceitunas hasta que salga el aceite puro de olivas machacadas. O sea, la unción que es permanente, la unción que no es quitada, la unción que prevalece. Todos nosotros necesitamos el quebrantamiento o el machacamiento, como quiera decirle. Y recuerdo, mi padre decía también, hermanita en Mamelia, mejor muera usted voluntariamente porque cuando es el mundo el que le hace morir duele más. O sea, si nosotros nos ofrecemos voluntariamente para machacar el yo, para renunciar al yo, para morir al yo, y que Cristo vaya siendo formado en nosotros, duele menos que si alguien viene. Es decir, si yo me humillo voluntariamente, entiendo que tengo que ser humilde y quiero, y le digo, Señor, ayúdame, yo me quiero humillar, quiero ser humilde, duele menos que si alguien del mundo viene y me humilla públicamente. De una de las dos maneras voy a aprender, pero más vale humillarnos voluntariamente. Y eso es con todas las cosas. Y sabe que yo he visto ministros del Señor, hombres de Dios, muy preciosos, muy usados por Dios, pero que quizá el ego se les levantó por lo mismo que fueron tan usados por Dios. Y cuando el ego está muy levantado en alguien, yo veo que Dios tiene diferentes maneras de quebrantarnos, porque como que eso de la altivez, bueno, bien lo dice la Escritura, después de la altivez viene la caída, ¿verdad? Y Dios no soporta la altivez y la soberbia porque es contraria a su naturaleza. La naturaleza de Dios es la humildad. Y a veces cuando se nos sube un poco a la cabeza, Dios permite que nos pinchen el globo, ¿verdad? O Dios permite que seamos avergonzados o humillados. Y aún he visto ministros de Dios en los cuales Dios ha permitido un pecado público. Y a través de eso ellos fueron tan humillados y tan quebrantados que después de un tiempo Dios los levantó de nuevo, pero en una condición diferente. Y lo he visto mucho, lo vi con Jimmy Swaggart, lo he visto con otros pastores que han dado testimonio después, lo que significó ese tiempo de humillación después de haber pecado, obviamente arrepintiéndose y humillándose delante del Señor. Y todo eso es para que pasemos por la prensa de las aceitunas o de las olivas y que el aceite de la unción pueda fluir.
Hay una escritura que el apóstol Pablo nos deja en el libro de Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjese lo que sigue: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos asegura que tendremos aflicciones, pero dice que las aflicciones y los padecimientos actuales o presentes no se comparan con la gloria que viene, la gloria del Señor. Por mucho que sintamos que estamos sufriendo mucho, que estamos padeciendo mucho. Tengo una hija ministerial, una pastora muy linda, muy preciosa, y ella me llama o yo la llamo y me dice: ay, madre, es que viera qué difícil, usted no sabe. Un día le dije: hija, ¿te has dado cuenta cuántas veces me dijiste que es difícil? En 5 minutos, ¿cuántas veces me has dicho que es difícil? O sea, a veces nosotros podemos ver el actual problema o la situación como una montaña inmensa, como que difícil, es insalvable, es imposible pasarlo. Y no se compara con la gloria venidera. O sea, la gracia de Dios que tenemos a nuestro favor para sobrepasar los sufrimientos temporales, los que estamos viviendo en esta tierra, son nada comparados con la gloria venidera. Y tenemos la gracia del Señor para poderlo sobrepasar. Pero esa gracia no nos garantiza que no vamos a sufrir, solamente que con Él en nosotros vamos a sobrepasar los sufrimientos. Y cuando pasa el tiempo y estamos disfrutando de un momento de gloria en el Señor y vemos hacia atrás los problemas que hubo, las situaciones que hubo, pero que ya las hemos sobrepasado y que si lo hicimos con sumo gozo, el Señor nos levanta de una mejor manera. Entonces como que nos gozamos porque Dios mismo se encarga de limpiarnos el corazón como que nunca hubiera pasado nada. Él es un experto en poner su bálsamo en nosotros. Y en el momento que estamos en el problema, nos estamos ahogando, nos estamos asfixiando, parece que no hay salida, no le encontramos, pero pasa el tiempo y si hemos reaccionado con sumo gozo, vemos cómo el Señor es tan benevolente con nosotros, tan bueno, que nos hace ver la grandeza de su gloria, y el problemita quedó así de pequeño. De verdad que sí. Yo sé, fíjese, sé mientras estoy hablando por el Espíritu, sé que hay pastores que están aquí y otros conectados que están pasando por situaciones difíciles. Y yo quiero decirles de parte del Señor, no se comparan esos sufrimientos de este momento con la gloria venidera. Así que perseveren en el Señor, sigan buscando al Señor, sigan adorando a Dios, sigan sirviendo a Dios. Sí, Pastor Elías, Pastora Abby. Sí, Pastor Ezequiel, Pastora Alba. La tribulación es temporal. Pastor Dodanim, es temporal. Es temporal, la gloria será mayor. Pastor Humberto Quintanilla, que el Señor lo ministre en esta hora, porque la gloria que viene es mayor. Gracias, Jesús. Y todos tenemos que pasar por esos momentos duros, difíciles, unos de una manera y otros de otra. Pareciera que Dios como que nos conociera tan bien, ¿verdad? Desde que nos formó, que sabe, ¿verdad, profeta Martín? Él sabe por dónde nos puede quebrantar. Pastor Remo, Pastora Rosy, Él sabe por dónde, pero también Él nos da la salida.
Y la gloria de Él es mayor que todo esto. Y sé que como hijos nos vamos a manifestar y nos vamos a manifestar con poder y gloria. ¿Sabe que Hebreos capítulo 5, verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es hermosa esta escritura, amados, pero mire, ¿sabe qué me llama la atención? Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, fue oído, pero no dice que le respondió. O sea, fue oído. Él era el único que lo podía librar de la muerte. Y fue oído, pero no lo libraron. O sea, sí murió, lo libró en el sentido de que lo resucitó y no quedó muerto para siempre, no quedó en el Seol para siempre, como estaba escrito, pero tuvo que ir a la cruz, tuvo que ir al madero. O sea que Jesús clamó con lágrimas. Y dice que por causa de su temor reverente fue oído. Yo quiero dejarle algo esta mañana, porque Dios ha estado hablándome hace meses, días, meses en el último tiempo, de que cuando nosotros nos volvemos muy proféticos, comenzamos a orar solamente declarando, estableciendo, profetizando, y nos olvidamos de orar con clamor y lágrimas. Y que si Jesús lo hizo, nosotros también deberíamos hacerlo. Y yo creo que es importante que le pidamos al Señor que ponga en nosotros ese sentir, que ponga en nosotros ese dolor, que podamos experimentar el dolor de aquellos que sufren porque están perdidos en el infierno, que podamos experimentar el dolor de aquel que no encuentra salida, que no encuentra salvación. Cuando nosotros lo experimentamos y clamamos y suplicamos a Dios con lágrimas, con temor reverente, vamos a ser escuchados. Porque dice que el Padre le escuchó a causa del temor reverente con el cual Jesús clamó. Es un tiempo en que tenemos que revisar las raíces nuestras, tenemos que revisar las raíces del cristianismo, y hay cosas que un día dejamos de hacer que vamos a tener que volver a hacer, y una de ellas es las vigilias en oración. No algo religioso y rutinario, sino dirigido por el Espíritu Santo. Pero para no entrar en tentación es necesario las vigilias en oración. Pero para ser oídos del Padre es necesario clamar con temor reverente.